Muy bien, pues vamos a empezar con esta primera práctica. En esta práctica voy a tratar de explicar todo más detalladamente y vas a ver que luego en las siguientes voy a tratar de darme un poco más de prisa. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser conseguir este resultado. Eh, Aquí puedes ver el original y aquí el resultado final a partir de las transformaciones con Lightroom. Entonces, vamos a duplicar esta fotografía, las agruparemos en una pila para trabajar mejor. Y ahora esta vamos a restablecerla al estado original. Bien, pues el flujo de trabajo en Lightroom es casi siempre el mismo. Realizamos primero unos ajustes globales en esta opción y después realizaremos los ajustes locales con estas opciones que tenemos aquí. Dentro de ajustes globales o de edición básica tenemos estas otras opciones. Quizás las más importantes son estas tres de aquí. Vamos a ir viéndolas una por una. Al principio tenemos aquí perfil, color. Esto, bueno, hablaremos de ello en otro momento. Luego tenemos clara. Aquí vamos a modificar los ajustes de iluminación. Por cierto, si ya conoces un poco de fotografía y al trabajar con los ajustes de iluminación prefieres tener a la vista el histograma, entonces debes pulsar comando 0 o control 0 si estás en Windows y nos aparece aquí el histograma. También lo podemos hacer aparecer desde aquí. Voy a dedicar un vídeo solo al histograma. En esta primera práctica no lo vamos a ver. Yo realmente casi siempre lo tengo abierto, pero bueno, para no complicar demasiado las cosas, de momento no lo vamos a utilizar. No voy a pararme demasiado a explicar cada uno de estos parámetros que tenemos tanto en clara como en color, como en otras opciones, porque, bueno, vas a ver que si tú dejas el ratón, el cursor, encima de la opción, pues te aparece la propia descripción. Y además, pues simplemente moviendo estos parámetros puedes ver el efecto que realizas. Para volver al estado original, simplemente podemos pulsar hacer clic en el nombre si tienes la última versión de Lightroom instalada. Y bueno, muy útil también si hemos modificado muchos parámetros. En lugar de volverlos todos a cero uno por uno, si hacemos clic en Alt y hacemos clic aquí, restaurar clara, automáticamente todos nuestros valores vuelven a cero dentro del apartado de clara. Si hacemos clic aquí, nos mostrará el apartado de curvas, que al principio Lightroom no incluía esta opción. De momento no la vamos a utilizar. Y bueno, vamos a pasar a modificar los parámetros de iluminación que tenemos aquí. Exposición modifica los tonos medios o especialmente los tonos medios porque realmente al final afecta a todo. Y bueno, un comentario básico de fotografía. En este apartado de Clara, cuando hablo de tonos medios o altos o bajos, me estoy refiriendo, en este caso, en esta fotografía, los tonos bajos o oscuros serían pues estos que tenemos aquí. Los tonos más altos son los más iluminados y corresponderían a los que tenemos más en el cielo, en algunos edificios, y los tonos medios, pues los que están entre los dos, no están ni muy iluminados ni muy poco iluminados. En fotografía, cuando algo está muy iluminado, se suele decir que está muy expuesto, y cuando está poco iluminado, que serían los tonos bajos, se suele decir que tiene poca exposición también. Entonces, al bajar la exposición, lo que hacemos es oscurecer la imagen. Y bueno, el apartado de contraste pues es evidente, ¿no? Damos más contraste o menos contraste a la imagen. Yo realmente estos dos parámetros no los suelo tocar. Vas a ver que hay un apartado que modifica el contraste de una manera que para mí se ve mejor, así que no lo vamos a tocar. Exposición, pues si tienes una fotografía muy oscura, pues quizás sí que deberías subirla. Si la tienes muy baja, pues al contrario. Las altas luces sí las vamos a modificar. Vas a ver que si bajamos este parámetro, los tonos altos, que son, como te he dicho, los que están en el cielo, pues se oscurecen un poco y de esta manera pues nos aparecen más colores que al principio quizás no veíamos.
Vamos a dejarlo más o menos así. Y las sombras igual. Vamos a aumentarlo para hacer aparecer colores en las zonas oscuras que antes no veíamos. Si nos pasamos demasiado puede aparecer ruido en la imagen. Así que vamos a hacerlo de manera moderada. Y por último vamos a dar un poco de contraste a la imagen ajustando los blancos, que son los colores que están más en el extremo, los tonos más elevados, y los negros, que son los tonos menos expuestos. Entonces vamos a mover el cursor, pero a la vez vamos a pulsar el Alt. De esta manera vas a ver que me muestra cuándo van apareciendo los blancos. Y fíjate que aquí ya tenemos mucho blanco, ya hay mucha información que se pierde en la imagen. Así que vamos a dejarlo más o menos así cuando ya empiezan a aparecer algunos blancos, y los negros vamos a hacer lo mismo. Aquí vemos que empiezan a aparecer los negros mucho más rápido, así que vamos a dejarlo así. De momento este es el antes y el después. No te preocupes si el resultado no te convence demasiado todavía. Lo que hemos hecho básicamente en el apartado de Clara es hacer aparecer más colores, más información, tanto en el cielo como en las zonas oscuras que antes no teníamos. El siguiente apartado, muy importante también, es color. Aquí podemos jugar con la temperatura de color y con el matiz. Estos dos parámetros van a ser muy útiles para darle más calidez, generalmente, a algunas fotografías. En algunas ocasiones también vamos a buscar más frío. Yo en muchas ocasiones la temperatura de color y el matiz los modifico al final de la fotografía, porque si los editas ahora quizás el resultado puede ser un poco forzado, pero cuando ya has hecho el resto de ajustes pues puede quedar un poco más natural. En este caso lo vamos a modificar ahora, vamos a darle un poco más de calor a la imagen, y para ello subimos el amarillo y también el magenta, de manera que se mezclan de alguna manera y nos van a aparecer colores rojizos y anaranjados. Vamos a darle también más intensidad a la foto. La intensidad es una especie de parámetro de saturación, pero inteligente. Lo que hace el parámetro de intensidad es darle más color, pero el algoritmo de Lightroom intenta respetar más o menos los tonos o la veracidad de la imagen. Como puedes ver, pues si lo subo hasta lo máximo no queda demasiado forzado. Bueno, queda forzado, pero no tanto generalmente comparado con saturación. De manera que yo siempre que quiero jugar con la saturación de una imagen, modifico la intensidad. De hecho, en muchas ocasiones lo que hago es modificar la intensidad, la subo para darle más color a la imagen, y también en ocasiones bajo un poco la saturación. De esta manera ya hemos recuperado un poco el calor cálido típico del atardecer que realmente tenía esta panorámica, pero que pues lamentablemente la fotografía no ha conseguido capturar. En Lightroom, en ocasiones, en lugar de falsear un poco la realidad, lo que estamos haciendo es acercarnos a la realidad, ajustando la fotografía o la imagen para acercarse más a lo que hemos visto o lo que estábamos viendo en el momento de tomar la fotografía. Y bueno, si hacemos clic aquí en este icono, nos aparece también el mezclador de colores, y sobre todo nos va a servir para modificar los colores de manera individual. Podemos ajustar los colores, podemos ajustar el tono, que los amarillos sean más rojizos o que los rojos tiren más hacia el magenta. Podemos hacer lo mismo con la saturación. Si vemos que los verdes estuviesen demasiado iluminados, podríamos quitarle saturación de esta manera, y lo mismo con la luminancia. Yo en este caso lo voy a dejar como estaba, me parece que está bien, no hay que hacer ningún ajuste individual. Y vamos a pasar al tercer apartado importante, que es efectos. Este personalmente es uno de los parámetros que más me gusta porque, bueno, vas a ver que produce unos resultados
bastante notables. Aquí tenemos la claridad, que vendría a ser un contraste inteligente. Aquí teníamos en color que la intensidad podría ser una saturación inteligente. En efectos tenemos el contraste inteligente. Por eso te he dicho antes que yo no solía utilizar este apartado de contraste. El que utilizo es este que tenemos aquí en efectos, claridad. Como puedes ver, le da mucha más apariencia, mucha más fuerza a la imagen. Evidentemente, si nos pasamos demasiado, pues produce este efecto un poco raro. En ocasiones, quizás vamos a buscar el efecto contrario, quitarle contraste. Yo en este caso voy a darle un poquito de contraste, más o menos así. El siguiente parámetro es borrar neblina. Esto lo que hace es, bueno, lo que estás viendo también en la descripción, borra, digamos, la neblina que puede aparecer en las fotografías, pero realmente, aunque no tengamos neblina, es un parámetro que también produce un efecto muy bueno. Realiza un contraste muy atractivo a la fotografía. Yo lo voy a poner así, no demasiado, porque vas a ver que luego vamos a aplicar más ajustes que darán más contraste, así que de momento lo vamos a dejar así. Y por último, la viñeta. Y si ya has trabajado con fotografía o si ya has hecho nuestros cursos de Photoshop, ya sabes a lo que se refiere. Vamos a bajar este parámetro para hacer aparecer un pequeño efecto de viñeta. Ves que se oscurecen los bordes. Como he dicho antes, tampoco vamos a oscurecer demasiado porque vamos a aplicar también otros valores posteriormente que darán más contraste a estas zonas. Así que de momento lo vamos a dejar así. Como puedes ver, ya hemos modificado la iluminación en el apartado de clara, hemos modificado el color y le hemos dado más contraste en efectos, pero hay una última opción en efectos que es esta de aquí, dividir tonos. Si no la tienes, tienes que hacer clic aquí para que te aparezca. Y esta opción es muy importante. Esta opción puede marcar la diferencia entre una fotografía profesional y una fotografía más, digamos, amateur. Lo que hacemos con esta opción es marcar un color a las iluminaciones o a los tonos, mejor dicho, a los tonos altos y otro color a los tonos bajos de sombra. Para ello yo selecciono este recuadro de iluminaciones si quiero modificar o directamente el círculo que representa las iluminaciones y lo llevo aquí al máximo para hacerme una idea de qué color quiero añadir a las iluminaciones. Como norma general siempre vamos a buscar un color cálido, especialmente en una escena de atardecer. Así que quizás este color puede ir bien y luego lo bajaremos. Puedes hacerlo manualmente o pulsando el botón Alt. Puedes ver que si pulso ya me aparece esta línea de restricción y yo ya solo puedo mover alrededor de esta línea. Así que voy a dejar el valor más o menos aquí y ahora voy a seleccionar el siguiente círculo y voy a darle un color a las sombras y en este caso va a ser uno azulado, ¿de acuerdo? Siempre es interesante que busques colores complementarios. De esta manera, más o menos, el complementario del naranja sería este, azul. Y listo, puedes ver el antes y el después haciendo clic en esta opción. Ya tiene un color más cálido, las zonas iluminadas. Este efecto, al igual que la temperatura de color, quizás al principio puede quedar un poco raro, pero cuando ya hemos aplicado el resto de parámetros vas a ver que queda bastante mejor. El siguiente apartado es detalle. Y antes de modificar estos parámetros te recomiendo que vayas a esta vista 1.1 o 100% para que puedas ver mejor los cambios. Si estás viendo estos cambios en esta vista de encajar, si los estás viendo muy claramente significa que quizás te estás pasando demasiado con la intensidad. Aunque no sé si lamentablemente en el vídeo se van a ver demasiado estas modificaciones, pero bueno, vamos a la vista 1.1 y vamos a modificar el enfoque y como puedes ver empieza a aparecer más textura, más detalle en la cúpula, pero también aparece más textura en el cielo. Por eso yo siempre te recomiendo que cuando vayas a modificar el enfoque hagas clic aquí y
modifiques también la máscara. Y ahora, si ya has hecho el curso de Photoshop en Merpixel o conoces Photoshop por tu cuenta, pues ya conocerás qué es este apartado. De esta manera vamos a determinar dónde se está aplicando el enfoque. Y si pulsamos Alt, lo podemos ver visualmente. La parte negra es donde no se está aplicando esta modificación. La parte blanca es donde sí se está aplicando. De esta manera, si yo lo llevo, fíjate, al extremo, estoy determinando que en la parte del cielo, como queda toda negra, no se va a aplicar este enfoque que estoy realizando. De esta manera puedo subir de manera un poco más agresiva este parámetro de enfoque a 45. Fíjate la diferencia, sobre todo en el cielo. Y bueno, modificando también estos parámetros podemos aumentar o disminuir un poco la intensidad de este cambio. Vamos a pasar al siguiente, reducción de ruido. Espero que puedas apreciar en el vídeo cómo se está reduciendo todo el ruido que aparecía en el cielo, pero en detrimento de la calidad de nuestra imagen. Está quedando la imagen demasiado lavada, se ha perdido muchísimo detalle, así que vamos a subirlo para reducir un poco el ruido del cielo, pero no demasiado. Quizás así estaría bien. Y podemos también probar a reducir el ruido de color. Esto es un ruido muy específico que me parece que esta imagen no tiene. Es cuando hay como ciertas aberraciones, hay muchos colores diferentes que no corresponden en la imagen. En este caso pues no tenemos ese problema que yo vea, así que lo vamos a dejar así. El siguiente apartado es óptica. Aquí podemos quitar la aberración cromática de la cámara. Yo siempre lo dejo pulsado por si acaso, y luego activar la corrección de lente. En este caso, sobre todo para composiciones arquitectónicas o de paisaje, pues no es tan importante. Yo habitualmente no lo pulso, pero bueno, puedes hacer lo que consideres. Y el último apartado son las opciones de geometría. Bueno, estas opciones puedes probar a jugar con ellas para ver qué efectos producen. Las veremos más adelante, especialmente esta opción, que es quizás la más interesante, Upright, pero esto será en otro vídeo. De momento vamos a dejarlo así. Aquí tenemos las opciones de recortar imagen y bueno, si queremos voltearla, hacer una simetría o si queremos enderezarla. Aún así yo te recomiendo que utilices mejor la opción que tienes aquí, que te mostraré más adelante. En mi opinión es más práctica. Vamos a volver esto a 0. Aquí podemos voltear la proporción o si queremos restringirla. Y si hacemos clic aquí, volvemos al estado original. Bueno, como ya sabrás o quizás ya te imaginas, Lightroom es un programa de retoque no destructivo, lo que quiere decir que en cualquier momento vas a poder volver al estado original. Y en el caso del recorte, pues lo vamos a hacer haciendo clic aquí. Y bueno, quizás en esta fotografía predomina toda esta parte inferior donde hay quizás demasiado árbol, así que vamos a recortarla un poco. De manera que los dos elementos más importantes de la fotografía, que podrían ser este elemento arquitectónico de aquí y el coliseo, queden centrados en la fotografía. Y pulsaremos Intro para aceptar los cambios. Y listo, de esta manera ya hemos realizado todos los ajustes globales de imagen y la hemos recortado, la hemos ajustado un poquito. Lo que nos quedaría ahora serían los ajustes locales, que como vas a ver más adelante, marcan la diferencia en el resultado final de una foto.